Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y hoy os traigo unas novedades súper guays. O sea, tenía muchas ganas de hacer este vídeo y es que, como sabéis, terminamos la isla de Inerion hace poco, bueno, hace poco, la semana pasada. Entonces, llevo ya un tiempo diciendo que os voy a explicar lo que haremos siguiente, y es que vamos a empezar una isla nueva, o sea, voy a reiniciar Inerion. Lo sé, da pena, pero no pasa nada, subiré el tour, la isla tendrá código de sueño, siempre la podremos visitar. Y es que vamos a hacer un nuevo reto de Animal Crossing, que salió este año. Entonces, todavía no he visto a nadie que lo haga en español, que quizás haya alguien, pero sé que esto lo inventó un chico que se llama Nintentalk, que tiene un canal, y es un reto que está bastante bien para cambiar un poco el estilo de juego así en Animal Crossing, que me parece muy interesante y llevo mucho tiempo diciéndoos que lo haríamos. Así que por fin ha llegado el día y en el próximo directo empezaremos la nueva isla. Y es que os voy a contar en este vídeo todo lo que se tiene que hacer en el reto, ¿vale? Las normas que hay, los pasos que hay que seguir, bueno, cómo va un poco toda la creación de la nueva isla y todo, por si alguien se quiere unir a hacerlo conmigo. Ahora voy a pasar a explicaros el hard mode, en qué consiste exactamente. Muy bien, estoy aquí en la isla de Kike porque él se ha unido a hacerlo conmigo también a la vez. Entonces, él ya ha empezado su isla y yo la empiezo este domingo en el directo. Y os voy a ir poniendo por pantalla las normas, ¿vale? Básicas. Todas estas guías con las normas que os voy a ir enseñando las podéis encontrar también en mi Twitter como en mi Discord, porque las he hecho yo a partir de la inglesa, he traducido al español y he creado como unas tarjetitas para que sea más fácil para todos. Así que, pues si os interesa, las podréis encontrar fuera de este vídeo. Mira aquí qué mono con su tiendita de campaña. Pues eso, esto es lo que haremos nosotros, empezar una isla nueva el domingo. Os voy a explicar primero cómo se empieza, ¿vale? Y luego voy paso por paso, pues en según qué temas, las normas que se siguen. Es bastante rápido por eso todo, ¿eh? Lo que pasa es que pues, me lo he organizado mucho para que se entienda. Cuando tú empiezas la isla, los dos vecinos iniciales eligen dónde ponen su tienda de campaña. O sea, tú no puedes decir las pongo en la playa para luego moverlas. No, no. Donde se pongan, se ponen ellos y ya. O sea, tú no puedes cambiar eso. Y algo muy importante también es que el nombre de la isla tienes que cogerlo sí o sí de un generador de nombres, que os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, hay varios, ¿no? Pero no puedes inventarte tú el nombre de la isla, o sea, tienes que cogerlo de un generador, lo que te salga y punto, el que más te guste de ahí, puedes ir mirando, pues te lo quedas. Primero de todo, tú empiezas una isla y puedes elegir un mapa nuevo de isla tantas veces como quieras. O sea, si no te gustan las opciones que te dan al inicio, el Tendo y Nendo, pues puedes hacer reroll todas las veces que quieras. Pero entonces, si tú decides hacer eso y no te quedas con una de las que te salen primero, aquí viene lo importante en cuanto a los vecinos. Tendrás que quedarte con los dos iniciales antes de echarlos hasta conseguir su foto. Si tú te has quedado con una de las primeras islas que te ofrecen, te quedas con uno solo. Al otro lo puedes echar, aunque no te haya dado la foto, porque si no te gusta nada el vecino, pues adiós. Pero ahí viene la gracia. Cuando vamos de búsqueda de vecinos, solo podemos gastar 10 tickets. Solo. Si no, nos hemos de quedar sí o sí con el último o vecino random. Ahora esto puede ser súper F porque veo venir que todos los feos que hay me va a tocar seguro a Arpo o alguno así, pero bueno, en fin. También importante, hay que hablarle a todos los vecinos que tengan burbujita siempre, y si tienen burbuja y se quieren ir, les tienes que dejar ir, o sea, no puedes decirle que se quede. Eso o una cosa. Cada día podemos visitar solo una isla misteriosa, excepto cuando es búsqueda de vecinos. Y bueno, lo que os pongo por aquí, no se pueden usar amigos obviamente para traer ningún vecino, ni usar muebles de Sanrio, ni vecinos de Sanrio, ni nada. Y no podemos dar un montón de regalos a los vecinos, o sea, se da un regalo al día. Fin, ya está, no se pueden dar más regalos a los vecinos, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y por último, si hay alguien en la acampada, sí o sí tenemos que invitarle a la isla, nos aguantamos, si no nos gusta, tiene que venirse y punto, con nosotros a vivir ahí. Os voy a explicar ahora lo que hay que hacer sí o sí diariamente, hay como una serie de to-do list diaria, ¿vale? Aparte de las normas que hay que seguirlas. Entonces, tú no puedes hacer time travel en teoría, o sea, mejor evitarlo, pero si tienes que hacerlo sí o sí porque te has saltado algo, o quieres ir al domingo porque querías comprar nabos o lo que sea, puedes saltar máximo 7 días adelante atrás. Luego, cada día hay que comprar un objeto de las tiendas, en Tom Nook o en Hermanas Manitas. No, creo que es uno en cada una, ¿vale? De las tiendas, sí o sí. Tenemos que hacer que Katrina nos lea la fortuna. Esto no lo he entendido muy bien, porque no sé dónde está Katrina. Pero bueno, ya lo consultaré. El caso es que dicen que hay que hacer eso, ¿vale? Luego, hay que completar los por 2 de millas. O sea, todas las misiones, de las 5 misiones que te dan por 2 de millas cada día, hay que hacerlas sí o sí. O sea, es como de lo más importante de misión diaria que hay que hacer, ¿vale?
hay que hacer los estiramientos con los vecinos y también hay que completar todas las misiones que haya, pues si está Estela, hablar con ella, si está Gulliver, hacerlo de conseguir sus piezas. Quien hay ahí hay que hablar con él y hacer si hay alguna misión. Y eso. Y entonces, antes de vender cualquier criatura, lo que sea, hay que donárselo primero a Sócrates, siempre. Y luego ya vemos si lo vendemos. Excepto fósiles que no se venden, como os he dicho. Por otro lado, en cuanto a la ropa, solo podemos llevar ropa que hayamos diseñado nosotros. O sea, no sé ni cómo lo voy a hacer yo esto, porque no sé diseñar, pero bueno. Entonces, solo podemos usar ropa que hayamos diseñado nosotros o otro jugador que esté haciendo también el reto de Hard Mode. Entonces, cada semana tenemos que cambiar de outfit, o sea, tenemos que cambiar de ropa cada semana. Es verdad que sí que puedes comprarte las gafas, sombrero, etc., pero la ropa como tal tenemos que diseñarla nosotros. Y pues eso, tus diseños tienes que compartirlos en Hermanas Manitas sí o sí. Y si llega un vecino y he colocado su casa y no me gusta dónde la he puesto y la quiero mover, por ejemplo, hasta que no pueda darle regalos, es decir, que haya avanzado un pelín su amistad, ya no puedo mover su casa. Vale, ahora vamos a hablar del dinero en el juego y cómo conseguirlo y todo, porque claro, esto ya se viene aquí complicado, ¿vale? El caso es que solo podemos tener 4 parcelas de 3×3 de cultivos para venderlos luego, tipo calabazas, patatas, tomates, trigo y todo esto, zanahorias. Solo podemos tener 4 parcelitas de 3×3 y solo podemos vender los que nos den 3. O sea, tenemos que haberlo regado perfecto para poderlo luego vender, porque si no, o nos lo quedamos, o lo tiramos, o es que no podemos venderlo, ¿vale? Ahora os explicaré dónde se vende cada cosa porque hay unas reglas para eso. Parece complicado, pero una vez empiezas a jugar es guay, ¿vale? Lo que pasa es que es chulo porque como hay muchos obstáculos y cosas en este reto, es como que cuesta más ir avanzando y es entretenido. Pues eso, solo podemos vender fruta de 9 árboles y 4 cocoteros, así en general cada vez que salga. O sea, si tenemos extras, nos las comemos, pero no podemos venderlas. Los nabos sí que podemos comerciar con ellos, pero solo venderlos en mi isla, el precio que haya y punto. Pero sí que podemos comprar de otra gente los domingos. O sea, de otra gente que juega el reto Hard Mode, podemos ir a su isla a comprar. Obviamente no usar islas del tesoro, ni Nukazon, ni nada para conseguir cosas, no. Entonces, los bichos se venden a Camilo, los peces a CJ y los hierbajos a Gandulio. Si no están, pues no están. O te lo guardas o lo tiras, o sea, no puedes venderlo, ¿vale? Entonces, todos los bricolajes que hagamos podemos dárselos a Tendo y Nendo, ¿vale? Podemos vendérselos. Pero el resto de cosas se venden en un mercadillo. O sea, se supone que tú haces un mercadillo el fin de semana, que ahora os lo voy a explicar mejor. Y hay un par de cosas también que se venden en la caja de fuera de la tienda de Tendo y Nendo, ¿vale? Lo más complicado yo creo de este reto es como lo de dónde vender cada cosa y tal. Pero bueno, hemos hecho un par de preguntas Kike y yo en el Discord también y hemos ido averiguando, ¿vale? El árbol del dinero, por ejemplo, cuando yo lo desentierro, solo puedo plantar lo que he desenterrado. Si son una valla, pues solo puedo plantar una valla y ya está. No se puede hacer otra cosa. Y no se venden fósiles jamás, nunca. Solo se regalan a vecinos o te los quedas, o se los das a Sócrates o los tiras. Y tampoco se intercambian flores con nadie. Ningún tipo de flor. Tú consigues tus propias flores híbridas. Entonces, esto es lo que os decía. Por los fines de semana tú puedes hacer un mercadillo en tu isla pues para intercambiar con otros jugadores y tal, que esto es muy guay, por eso os lo digo que este reto tiene como bastante interacción entre personas que lo estemos haciendo. O sea, si alguien lo hace a la vez que yo, por ejemplo yo con Kike o alguno de vosotros que me gustaría, podemos visitarnos el fin de semana y comprarnos y vendernos cosas, ¿vale? Entonces, solo puedo hacer un día del fin de mi mercadillo, pero yo puedo ir sábado y domingo a los vuestros, ¿vale? Puedo venderos 10 ítems y solo me pueden visitar 5 personas en total. Y cada persona que visita un mercadillo tiene que pagar 2000 vallas para entrar. O sea, es como una tasa para entrar al mercadillo, ¿vale? Es gracioso. Y nada, pues te lo tiene que poner ahí. El dinero, te lo da. Caja de donación. No lo sé bien cómo hacer esto, pero te da el dinero, se supone. Y esto es como una mini guía de las ventas para tener ahí claro dónde se vende cada cosa, ¿vale? Así como rápidamente, porque es un poco complicado. Yo creo que es lo más difícil. Esto está hecho como para que no consigamos dinero súper rápido y tengamos que hacer más bricolaje, como recolectar, como adentrarte más en el juego, ¿vale? Luego os explico un par de tips y cosas que la gente hace. Es que este reto está como curradísimo, no lo sé. O sea, en serio, está todo como muy pensado. Me ha sorprendido, o sea, pensaba que había menos cosas, pero es una locura. Lo importante, como os he dicho, completar las por 2 misiones de millas. O sea, si por ejemplo tu misión de por 2 de millas te dice vende 5 peces y no está CJ, pues los vendes a Tom Nook o los pones en el cajón.
Bueno, en teoría no te contaría. Tienes que venderlos a Tendo y Nendo, saltándote la norma de solo a CJ, pero es más importante cumplir la misión diaria, ¿vale? Espero que os quede todo claro. Igualmente, en Discord he puesto un montón de preguntas y respuestas y tal, por si alguien se une a hacer el reto, ¿vale? Que esto es un poco locura. Pues los bichos a Camilo, los peces a CJ, los hierbajos a Gandulio, como os he dicho. En el cajoncito este fuera de la tienda de Tendo y Nendo, todas las frutas, cultivos, criaturas marinas y todo lo que se recolecta, tipo conchas, hongos, ¿sabes? Cosas de este palo, también hay. Todo lo que crafteemos, por ejemplo, un bricolaje, hacemos una librería, podemos vendérselo a Tendo y Nendo. Los materiales tipo ramita, pepitas y todo eso también. Y nabos también, nada más. Y todas las otras cosas, excepto fósiles, cualquier cosa, mueble, ropa, lo que sea, en el mercadillo. Si no, no se vende. O sea, o se lo regalamos a un vecino o nos lo quedamos, intercambios, pero no se puede vender, ¿vale? Entonces esta mini guía espero que os sirva un poco. Ya os digo, parece lioso, pero no lo es tanto, en realidad. Y nada, no sé, yo lo veo guay. Entonces, lo que quería decir es que los primeros días, que ya lo veréis el domingo cuando yo empiece mi isla, como no tienes la tienda de Tendo y Nendo, no tienes el cajoncito donde vender esas cosas. Entonces, o bien te las guardas, o bien no lo puedes vender todavía hasta que desbloquees la tienda, ¿vale? Y pues eso. O sea, al principio es un poco más complicado avanzar porque solo puedes venderles cosas que hayas crafteado, materiales y como mucho nabos. Pero lo demás todavía no vas a tener el cajón ese donde se venden todas las frutas, cultivos, criaturas, conchas y tal. Entonces te las puedes guardar o sí, o te las guardas o las tiras. O sea, no puedes hacerlo aún, ¿vale? Hasta que no hayas desbloqueado las... Bueno, pues nada, aquí que lleva 2 días y nada, pues le han regalado una gorra y se la ha puesto. Y eso, su isla, mirad, se llama Costacol porque le salió... le salió en el... Ay, espera, que no veis a los vecinos. Le han tocado Cornelio y Melina y le salió Costacol en el generador de nombres, qué risa, así que tengo miedo a ver qué me sale a mí. Y nada, yo, si alguien quiere unirse, de verdad, me haría mucha ilusión que hagamos el reto juntos. Ahora no se me ocurren ya más cosas que comentaros, sé que es todo un poco como, wow, cuánta información, pero, o sea, no pasa nada porque es eso. Lo explicaré bien otra vez el día que lo empiece yo. A medida que jugamos también os lo voy a explicar. Pues a mí me gustaría hacer como un diario. Mucha gente lo que hace es como en el tablón de anuncios, por ejemplo, Kike esto lo ha hecho, se ha apuntado como todas las normas para que como si se lo dijeras a los vecinos también, como si das la bienvenida que acabas de llegar y para acordarte también. Entonces la gente a veces lo que hace es ir escribiendo pues un mini diario ahí en el tablón de anuncios, tipo, hoy he vendido esto a Sócrates, he conseguido una lupina, wow. O todo es como pequeñas cosas que consigues porque como se avanza lento, me parece interesante en cuanto a todo, ¿sabes? Es como una nueva como forma de disfrutar y como más comunidad. Me da la sensación de que o sea, hace que los jugadores queramos como conectarnos más, porque los fines de semana con el mercadillo, no sé qué, tú puedes, por ejemplo, vender cosas o hacer packs regalos sorpresa y ya verán lo que se encuentran dentro del regalo, ¿sabes? Entonces es como entretenido, porque podíais venir a mi isla, yo a la vuestra y tal, para vendernos cosas. Es cierto que requiere que reinicies una isla, porque claro, si tu isla ya está completa no tiene gracia hacer este reto, ¿no? Entonces yo puedo entender que mucha gente no lo haga, porque yo si no tuviera 2 islas no reiniciaría, pero nada, si no, pues seguid mi historia. Yo lo que he pensado es, como no voy a hacer directo cada día, lógicamente, porque ya sabéis que solo hago los fines de semana, he pensado en los días que no haga directo, pero haga algo de mi juego diario, porque claro, tendré que hacer las misiones diarias. O sea, quizás no todos los días absolutamente, pero intentaré al principio avanzar. Iré haciendo como mini vídeos o algo así, o shorts, o no sé. Os explicaré, aparte del fin de semana en directo, pues durante la semana os iré diciendo lo que he hecho en la isla. Hoy he hablado con tal vecino, no sé qué me va a tocar, ¿no? Pero... Y me ha dado la foto por fin y he conseguido, no sé qué, ha venido Gandul y le vendió hierbajos, yo qué sé. Pequeñas cosas, pues llevaré como un mini diario de la isla, ¿vale? Para que podáis ir vosotros siguiendo también, pues cómo avanzamos juntos. O sea, igual que hemos hecho con todas, pero como si viviéramos ahí escribiendo nuestro propio diario, ¿vale? No sé, esto ha sido una idea mía porque como es un reto un poco de jugar cada día y yo sé que no puedo hacer directo cada día, pues se me ha ocurrido hacerlo así, ¿vale, chicos? Iros enseñando. Así que nada, yo no sé nada de mi isla, ni cómo se va a llamar, ni nada. Pero bueno, no sé, espero que tengáis ganas de ver qué tal la nueva isla conmigo y que no os haya parecido muy complicado esto. Como os he dicho, todas estas tarjetitas os las colgaré por otras redes y tal, por si alguien quiere, yo qué sé,
o probarlo, o al menos tener más claro lo que se hace, y cualquier pregunta me la podéis hacer en Discord, en comentarios, lo que sea, y lo vamos hablando juntos. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En teoría nos vemos ya el domingo para hacer este reto juntos y espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Adiós.